La médula ósea es el centro esponjoso de los huesos donde se lleva a cabo la producción de las células sanguíneas. Estas comienzan siendo células madre para posteriormente diferenciarse en los tres tipos de células sanguíneas que existen. Uno de ellos son los glóbulos rojos o eritrocitos que se encargan del transporte de oxígeno. Por segundo lugar, tenemos las plaquetas que se encargan de la formación de tapones que ayudan a detener el sangrado en el sitio de una lesión. Y por último, pero no menos importante, los glóbulos blancos o leucocitos, que se encargan de defender a nuestro cuerpo de infecciones y agentes extraños. Pero, ¿qué pasa con una persona que tiene leucemia? La médula ósea produce glóbulos blancos anormales que se llaman células de leucemia o células blásticas. Las células anormales no pueden producir glóbulos blancos normales. Estas células de leucemia se dividen para hacer copias de sí mismas, y las copias se dividen una y otra vez y producen más y más células de leucemia. Al contrario de las células normales de la sangre, las células de leucemia no mueren cuando se hacen viejas o se dañan. Puesto que no mueren, las células de leucemia pueden acumularse y desplazar a las células normales de la sangre. La concentración baja de células normales de la sangre puede hacer que el cuerpo lleve oxígeno a los tejidos con dificultad, que no controle las hemorragias o que no combata las infecciones. Existen 4 tipos principales de leucemia. En primer lugar, tenemos la leucemia mieloide aguda y la leucemia linfoblástica aguda. En estas enfermedades, la célula original de leucemia aguda pasa a formar aproximadamente 1 millón de millones más de células leucémicas. Estas células se describen como no funcionales, ya que no funcionan como las células normales, desplazando a las células que sí se comportan de una manera normal en la médula. Esto causa una disminución de la cantidad de nuevas células normales producidas en la médula, lo cual da como resultado conteos bajos de glóbulos rojos produciendo anemia, conteos bajos de plaquetas, y el paciente presenta riesgo de sangrado, y conteos bajos de neutrófilos, presentando al paciente un mayor riesgo de infecciones. Por otro lado, tenemos la leucemia mieloide crónica. En esta, la célula de leucemia que inicia la enfermedad produce células sanguíneas que funcionan similar a las células normales. Pero la cantidad de glóbulos rojos suele ser menor de lo normal, dando como resultado la anemia. Pero aún se producen muchos glóbulos blancos y a veces muchas plaquetas. Aunque los glóbulos blancos son casi normales en su forma de funcionar, sus conteos son altos y continúan aumentando. Esto puede causar problemas muy serios si el paciente no obtiene tratamiento. Si no se trata el paciente, el conteo de glóbulos blancos puede aumentarse tanto que el flujo de sangre se disminuya y la anemia se vuelva muy seria. Y finalmente tenemos la leucemia linfocítica crónica. La célula de leucemia que inicia esta enfermedad produce demasiados linfocitos que no funcionan. Estas células sustituyen a las células normales de la médula y de los ganglios linfáticos. Estas interfieren con el funcionamiento de los linfocitos normales, lo que debilita la respuesta inmunitaria del paciente. La gran cantidad de células leucémicas en la médula puede desplazar a las células normales que producen sangre y llevar a un conteo bajo de glóbulos rojos. Una cantidad muy alta de células leucémicas en la médula también puede provocar conteos bajos de glóbulos blancos y de plaquetas. La incidencia de la leucemia se ha incrementado a 30.9% en un lapso de 40 años. En México, el registro epidemiológico de neoplasias malignas informa que por cada 100.000 habitantes de la población general existe una incidencia anual del 2% de leucemia aguda, de 1.3% de leucemia linfoide aguda y de leucemia mieloide aguda un 0.7%. El cuadro clínico que se presenta cuando un paciente presenta leucemia es diverso y dependerá del tipo de leucemia, ya sea aguda o crónica. Sin embargo, para las dos existen manifestaciones clínicas inespecíficas, es decir, que ocurren en cualquiera de los dos casos. Dentro de los síntomas que se pueden presentar, encontramos fiebre, dolor óseo no asociado a traumatismos,
hematomas, sangrado fácil, es decir, sangrado en las encías o sangrado nasal, infecciones recurrentes, linfadenopatías, esplenomegalia, cansancio y falta de energía. Para el diagnóstico de esta enfermedad se usa un hemograma completo y varias otras pruebas para diagnosticar el tipo de leucemia. Estas pruebas engloban la aspiración de médula ósea, que consiste en la obtención de una muestra líquida de células de la médula a través de una aguja para ser analizadas posteriormente en un microscopio, y la biopsia de médula ósea, que esta consiste en sacar una cantidad pequeña de hueso lleno de células de médula ósea, para estas también poder ser examinadas a un microscopio. Cada tipo principal de leucemia también tiene varios subtipos diferentes. En otras palabras, algunos pacientes con el mismo tipo principal de leucemia pueden tener diferentes formas de la enfermedad. La edad, el estado general de salud y el subtipo de la enfermedad del paciente pueden contribuir a determinar el mejor plan de tratamiento. Las pruebas de sangre y las pruebas de médula ósea se usan para identificar los subtipos de leucemias que existen, que ya se mencionaron anteriormente. El tratamiento está dirigido hacia dos aspectos importantes. El primero de ellos es el específico antileucémico, y se basa en el uso de medicamentos de origen químico que se les conoce con el nombre de quimioterapia, cuyo principal objetivo es erradicar, es decir, eliminar a todas las células leucémicas del organismo. Y el segundo aspecto del tratamiento es el apoyo para las complicaciones que por lo general presentan los pacientes en su ingreso. Además de la quimioterapia, existen otros tratamientos que son dirigidos para los pacientes que padecen esta enfermedad. Uno de ellos es la terapia dirigida, radioterapia, trasplante de células madre o trasplante de médula ósea. La elección del tratamiento dependerá del tipo de leucemia que padezca el paciente y también de la elección del médico.